No estamos aquí para que la vida nos pase, sino para responderle a la vida. Bienvenidos, bienvenidas a Pulso Existencial, un espacio para dejar de sobrevivir y empezar a existir. ¿Qué tal? Yo soy Amurabi y mi sentido del momento es acompañarte a encontrar ese para qué que le da peso a tu semana. Y yo soy Lucero, convencida de que incluso en el vacío más profundo siempre hay una semilla de sentido esperando ser descubierta. Bueno, pues muy bien, bienvenidos, bienvenidas, nos youtuber vistos escuchas. ¿Cómo estás, Lucero? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, pues aquí ya listo para el segundo episodio de nuestra segunda temporada. Claro que sí. Sí, por ahí pues vamos a continuar con el tema de filosofía. Sí, ya iremos tomando las variantes un poquito más adelante en todo lo que nos espera en esta segunda temporada. Pero bueno, hoy le vamos a dar un poquito de continuidad a lo que estábamos hablando la sesión pasada, que era precisamente hablar de los inicios de la filosofía, sobre todo pues la filosofía occidental, y que por ahí estuvimos hablando de Tales de Mileto, ¿verdad? No sé, Lucero, si tú quieres empezar con el punto que tenemos para continuar con lo que estábamos indicando de este autor. Ok. Pues sí, sigamos con lo que estábamos diciendo. Nos estábamos enfocando mucho en la filosofía occidental y la vez pasada pues hablamos de Tales de Mileto principalmente. Entonces, como para resumir o para volver a tomar, para volver a partir del mismo punto, si ustedes recuerdan, lo mencionamos, pero ahora sí lo vamos a profundizar, de que Tales de Mileto y sus otros filósofos contemporáneos son los que se llamaban presocráticos, ¿no? Y son mayoritariamente originarios de Asia Menor, que lo que habíamos dicho la vez pasada, si recordamos, eso era parte de Grecia, ¿no? De la expansión de lo que era la Grecia en ese momento, no es la Grecia geográfica que conocemos hoy. Entonces, por conflictos y por guerras, las ciudades jónicas, que eran las que estaban en Asia Menor, tenían una gran relación con Oriente y entonces su pensamiento empieza a converger con las filosofías orientales. Los filósofos presocráticos o sea, se van a denominar de esa manera a los pensadores griegos de los siglos 4 y 5 antes de Cristo. Y son los que fueron, como habíamos dicho la vez pasada, son los que pasaron del mito al logos, ¿no? En vez de explicar todo con mitología, lo explicaban con la razón, ¿no? Entonces ya no se basaban en explicaciones sobrenaturales, sino que mediante la razón buscaban el origen, la explicación, el principio fundamental de todas las cosas. Eso era algo que ellos le llamaban el arjé, los presocráticos, el principio fundamental de todas las cosas era el arjé y ellos era como que parte de lo que ellos querían hacer era descubrir qué era eso, qué era el arjé. Y entonces los presocráticos, como estamos hablando de 2 siglos de pensamiento filosófico, pues son muchos. Entonces, como para entenderlos, la manera más común de clasificarlos es por escuelas. Entonces tenemos la escuela de Mileto, que fue la primera, porque Tales de Mileto pues es el primero, y él es el mayor representante. Recordemos que la escuela de Mileto estaba en Jonia, que es actualmente Turquía, y Tales de Mileto vivió del 624 al 546 antes de Cristo. Es considerado el primer filósofo occidental, que es lo que ya habíamos dicho la vez pasada, y volviendo a lo que habíamos dicho del arjé, del principio de todas las cosas, él pensaba que el arjé era el agua. Ahora, dentro de la escuela de Mileto tenemos uno de los, Tales de Mileto tuvo dos discípulos, principalmente, que se llaman Anaximandro y Anaxímenes. Y Anaximandro, son más o menos contemporáneos porque Anaximandro vivió del 610 al 546 y Anaxímenes del 590 al 525. Entonces, pues fueron muy, muy cercanos en cuanto a edad, ¿no? Y Anaximandro decía que el origen se llamaba apeirón. O sea, en vez de decir el arjé es tal sustancia, es algo indeterminado o infinito. Le puso básicamente otro nombre. Pero por su parte, Anaxímenes creía que el arjé era el aire.
y que se transformaba por condensación y rarefacción y entonces todo era aire, ¿no? Pero como que en diferentes estados, como más Ujú. sólido, más líquido, etcétera. Y ya después nos podemos ir a otra escuela como la escuela pitagórica. Ahí el principal exponente es Pitágoras. Y como habíamos dicho la vez pasada, pues Pitágoras se conoce más como matemático, pero también era filósofo, igual que Tales de Mileto, lo conocemos más como filósofo y también era geógrafo y político y geómetra. Ujú. Pitágoras también lo era, él vivió del 570 al 495 antes de Cristo y él sostenía que la esencia y el principio de todas las cosas son los números y las relaciones matemáticas, ¿no? Entonces ahí deja salir su lado matemático, que era como que Claro. su personalidad, ¿no? Era así como que su principal interés, ¿no? Y pues tal vez no estaba tan equivocado, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden explicar de manera matemática que pareciera que no tienen manera, pero pues hay ecuaciones para todo, ¿no? Hace rato me salió un meme, no me acuerdo en qué red social, que decía que la gente cada que descubre a un filósofo nuevo que decía, cambié mi forma de pensar, cambié mi forma de pensar, y alguien le contestaba, es que todos tienen puntos válidos, ¿no? Así me siento con Pitágoras, o sea, es que no está tan equivocado con decir que todas las cosas son relaciones matemáticas, son números y se pueden calcular, ¿no? Sí, claro. Pues no sé si quieras que vayamos mencionando aquí algunas cosas, Lucero, que Sí, bueno, sí, por favor. porque es interesante, ¿no? Como el hecho de que ya se empieza a pensar el origen, pero desde, pues a lo mejor entidades como abstractas, pero estudiadas como los números, que ahorita, bueno, vamos a ver que a lo mejor no era tan abstracto. Y por otra parte también, pues, cosas físicas, ¿no? Tratando de tener una concepción diferente de el origen de todo lo que es. A mí algo que me gusta mucho de los filósofos en general, ahorita que los ibas mencionando, pues es que no es que estudiaran una sola cosa, ¿no? Es que dedicaban a estudiar de todo y gracias a eso pues tenían como un gran bagaje para tratar de condensar en sus ideas todo eso que estaban comprendiendo, estudiando, entendiendo. Y creo que es algo que era la riqueza de aquel momento. Ahora a lo mejor el conocimiento ahora es más anatomista y que ahí tenemos un filósofo que también ya hablaba de los átomos en aquel momento, ¿verdad? Pero ahora lo vamos especificando más, lo vamos llevando a estudiar demasiado de un solo punto. Y bueno, son tiempos diferentes, son necesidades diferentes. Pero con eso voy recordando algo que decía Víctor Frank, que también había peligros en esta otra forma de estudiar tanto algo, ¿no? Dice, cuando alguien estudia demasiado un árbol, se pierde todo el bosque, ¿no? Pero también al revés, ¿no? Si estudiamos demasiado el bosque, pues no vamos a profundizar a lo mejor en ciertos aspectos. Entonces, pues ambas cosas tienen sus pros y sus contras. Por otra Ujú. parte, si lo vemos, a lo mejor ahorita nos parecería raro, ¿no? A lo mejor no tan comprensible decir cómo el origen de todo va a ser el agua. Sin embargo, como tú lo decías, Lucero, pues cada uno va teniendo sus razones y también es que no podemos ver la vida en cómo ellos la veían realmente, ¿sí? No tenemos a lo mejor tantas explicaciones como para poder indicar por qué llegaron a esas conclusiones, pero algo de verdad es que el origen de muchas cosas o que el agua es una necesidad a final de cuentas, y no sé si desde ahí, al ser una necesidad para la vida, viene este postulado del arjeo o el arché o el arqué, como lo quieran llamar, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿no? Pues es un 70%, 75% de agua y necesitamos agua para vivir. Entonces, por supuesto que si tú notas eso en los seres, pues puedes pensar que necesitas el líquido porque estás formado de él y tienes que, lo pierdes en el sudor, lo pierdes en otros aspectos, ¿no? Y entonces tienes que recuperarlo, tienes que como que conectarte con la fuente. Y bueno, se siente una sensación eh, de vivificante, ¿no? El estar hidratado a cuando no lo estás. Entonces, en cierta medida, pues hay algo de razón ahí, ¿no? La sangre, ¿no? Pues llena de agua, los músculos, etcétera. Entonces, había una razón para decir las cosas. Creo que esa es la parte importante, ¿no? Que buscan una razón, buscan
un elemento que fuera común a la vida, por ejemplo, al menos en el caso de Tales de Mileto. Tal vez otro diferente, ¿sí? En el caso de Anaximandro, dijiste, ¿verdad? Del aire, eh, que bueno, aquí también es una conexión para la vida, ¿no? No, no hay nadie, no hay un ser que viva que no respire, ¿no? Bueno, a lo mejor los peces, pero ahí estaría la otra explicación, el agua o el aire en otras de sus formas, ¿no? Pero a final de cuentas, pues es también un elemento indispensable para la existencia. Y por otro lado, ¿no? Me quiero hacer mucho énfasis también en esta otra parte que decías como la sustancia indeterminada, donde pues es bien interesante. Yo cuando leí esa parte, era como lo que ahora pensaríamos del Big Bang, que había como todo condensado en algo, ¿no? La gravedad, la materia, la parte bueno, de todas las energías en general, ¿no? Ay, se me olvidó el magnetismo, la electricidad, etcétera, todo esto condensado. Y después de ahí surgen todos los elementos, que era un poquito lo que hablaba este autor, ¿sí? Todos los elementos estaban en una materia como indefinida, como infinita, pero que de ahí se podían separar todos los demás. Entonces, digo eso también porque a final de cuentas son ideas. El Big Bang puede ser una idea mucho más nueva, una teoría aceptada actualmente, pero que vamos viendo que comparte elementos con lo que ya los filósofos nos decían, y que a final de cuentas ellos no tenían todos los instrumentos para poder hacer las mediciones o las teorizaciones que ahora se hacen, y vemos que hay similitudes, ¿no? Recuerdo que alguien por ahí me decía una vez, no hemos cambiado nuestra forma de conocimiento, hemos profundizado en las formas de conocimiento previas, pero no tanto la forma de conocer las cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí están las ideas bases que de alguna manera se siguen profundizando y fomentando o reafirmando algunas que otras de estas teorías. No sé si tú quieras ir complementando algo de esto, Y Lucero. varias cosas que me vinieron a la cabeza mientras tú hablabas. O sea, primero, pues, o sea, como que podemos pensar de repente, como tú lo decías, o sea, que tal vez estos filósofos tenían como que una manera de pensar muy poco sofisticada, hasta cierto punto, ¿no? Pero eso sería como que, eso sería disminuir o dejar de tomar muchas cosas en cuenta, porque estamos hablando de los siglos 6 y 5 antes de Cristo, ¿no? Ujú, ujú, Hace más de 3000 años. Y estamos hablando de que esta forma de pensar es muy revolucionaria, muy original, en el sentido de que es la primera vez que está pasando, pero nos parece como que muy básica, porque como dijiste tú, es que no hemos dejado de pensar igual. Más bien lo que ha cambiado es que ahora tenemos instrumentos mucho más sofisticados y más exactos, que en ese entonces ni siquiera se pensaban, ¿no? Que ni siquiera, o sea, no estaban ni cerca de existir, porque el conocimiento se tiene que construir, se tiene que ir construyendo como que encima de lo que ya se sabe. A veces se tiene, no sé, o sea, a través de ciertos hallazgos o nuevos experimentos, descubrimientos, tal vez nos deshacemos de uno de los moldes que teníamos y ponemos otro, pero se sigue construyendo como un edificio, como una pirámide hacia arriba, ¿no? Entonces, estamos hablando de la base, porque antes de esto, los humanos históricamente siempre hemos sido como muy curiosos, ¿no? Pero la manera de explicar y de saciar nuestra curiosidad antes de esto era principalmente mitológica. Entonces era una historia que era una explicación más bien casi ficticia, se podría decir, y que también, o sea, si le escarbamos, a veces tiene algo de realidad o algo basado en verdad. No todos los mitos, todas las leyendas tienen como que una semillita de verdad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un tipo de conocimiento empírico, sin los instrumentos y el conocimiento que tenemos ahora, avanzaron mucho al punto de que nosotros seguimos hablando de eso después de 3000 años, ¿no? Y sí, tal vez ahora nos suene un poco iluso pensar que
toda la materia, todo el mundo está construido de agua, pero pues tampoco, o sea, el planeta está cubierto casi en su totalidad de agua. Las personas y los animales, los mamíferos, somos en gran parte agua. Entonces, Ujú. igual, si no respiramos, si no hay aire, nos morimos. Entonces, tampoco está tan descabellado empezar con estas ideas y de ahí seguir elevándolo, ¿no? Y en ese entonces, pues como que, sí, como tú decías, o sea, eran todólogos, Claro, estudiaban de todo, porque no había como que las ramas de especialización que tenemos ahora, porque ahora hay tanto conocimiento que nadie puede saberlo todo, entonces no hay tiempo, no vivimos suficiente para saberlo todo, entonces es hasta como la única manera de que el conocimiento sigue avanzando es especializarnos, ¿no? O sea, claro. no podemos estudiar todo, nos tenemos que meter en una cosa y dependiendo del campo, tal vez la especialización es más y más y más y más pequeña, pero sí, corremos ese riesgo de que de repente la especialización es tan pequeña que deja tú no vemos el bosque, no vemos ni el árbol porque estamos concentrados en la hoja o en Ujú, la semilla, ujú. ¿no? Entonces sí hay ese peligro, pero también hasta cierto punto es necesario para seguir avanzando el conocimiento en el momento que estamos ahora y con los instrumentos de medición que tenemos ahora, ¿no? En ese entonces, tal vez alguien pudo haber pensado en una idea como muy, muy prehistórica del Big Bang, volviendo a tu ejemplo, Claro, pero no tenían manera de comprobarlo. Ahora tenemos telescopios, tenemos otras ecuaciones, hablando otra vez de Pitágoras y de los números, otras ecuaciones que otros físicos y astrofísicos han tenido, y con base en eso, el Big Bang, que si alguien se lo cuentas, alguien que nunca ha estudiado astrofísica, que no fue a la escuela, le cuentas esa historia, pareciera tan descabellada como el mito de la creación de la Biblia o de cualquier otro libro, ¿cómo se llama? De cualquier otro libro místico o cualquier otra historia, pues hablando otra vez de los griegos, ellos hablan de que fue el caos. ¿Y qué es el Big Bang si no es como que un caos que de repente se organizó, ¿no? claro, esto que vas diciendo a mí me lleva como a mirar esta parte de, pues ya a final de cuentas los podamos ver o podamos coincidir en sus razonamientos o no, ¿sí? Que podamos estar de acuerdo o no, verle sentido a lo que dicen o no. Creo que a final de cuentas lo que se me hace muy valiente es que empezaron a cuestionarse, que Ujú, empezaron a preguntarse y a tratar de dar unas respuestas observando las cosas, ¿no? Y esto me lleva aterrizándolo un poquito también con esta parte filosófica existencial en nuestra propia vida, es cómo yo me explico las cosas, ¿sí? Cómo yo explico quién soy ahora, cómo yo explico mis problemas, cómo yo explico muchas cosas que puedo explicarlos desde las ideas que tengo preconcebidas o desde las creencias, o puedo empezarlos a explicar desde las observaciones, desde mirar mi comportamiento, entender mis sentimientos, etcétera, o también puedo no explicarlo. Puedo dejar de lado y no conocerme y simplemente seguir actuando desde mis propias tendencias. Entonces, asociando esta parte, creo que eso es lo más valioso, independientemente del tipo de razonamientos que llegan, es que se empezaron a preguntar, empezaron a amar las respuestas para sostener las preguntas, perdón, para poder dar sus propias respuestas. Eso es lo que nos invita la filosofía en general. Y la psicoterapia existencial, bueno, pues la logoterapia, el análisis existencial contemporáneo parte de estas filosofías, ¿no? Como la misma pregunta ya es algo bueno que no la hagamos y que no a lo mejor muchas veces desde el impulso queremos la prisa por responder, ¿verdad? Pero ujú, no necesariamente es quitarnos y resolver rápido las preguntas, sino sostener esa incomodidad para poder llegar a una respuesta más personal de la vida, de los seres humanos, de mí mismo, incluso de quién quiero ser como persona en el futuro, ¿no? ujú. Entonces, yo allí hago esa conexión, ¿no? Pero por otra parte, como también quiero profundizar un poquito en Pitágoras, ¿no? Que me vienen varias cosas con Pitágoras, ¿no? Que fue un iniciático, ¿no? Por un lado, y se fundó toda
una escuela, por decirlo de alguna manera, y que también hasta donde yo entiendo, Pitágoras, cuando habla de los números, en sí habla de los números y de geografía. Entonces, no necesariamente, perdón, sí, de geometría, no necesariamente habla de los números como algo abstracto, habla de los números como mostrados en partes geográficas, ¿no? Por ejemplo, un punto, una piedra chiquito, así podría ser un uno, una rama que es una línea como uniendo dos puntos, ¿verdad? Podía ser un dos, ¿sí? No sé, algo que tenga cuatro lados podría ser un cuatro. Entonces, como esos puntos que se unen, dependiendo de cuántas uniones habría, pues podría ser una representación tanto geométrica como numérica, ¿no? Entonces, entendiendo desde ahí la realidad, pues todo para él estaba lleno de números, ¿no? Una Ujú, puerta era un número cuatro, ¿sí? Sí, tiene cuatro lados, era un número cuatro. Una ramita a lo mejor iba a ser un número dos, etcétera. Entonces, desde ahí explicándose esa realidad, pues todo estaba lleno de números y decía, al final de cuentas los números lo que hacen es dar un orden y todo el universo tiene un orden, ¿sí? A lo mejor empezó en el caos, no lo sabemos, es una teoría y es algo que a lo mejor incluso me gusta esta parte también, ¿no? Con operaciones matemáticas es como se comprueban esas cosas, ¿no? ujú, Como se exacto. escucha si es verídico algo o no, porque no podemos tan fácil a lo mejor explicar algunas teorías o la forma científica puede ser a través de ecuaciones, ¿no? Y Sí. que las Sí, o sea, cosas que ecuaciones, no se pueden hacer en física sí, en práctica, físico, hay ¿no? que ser en No, física teórica, solamente con claro. números. Sí, y vamos a los números para tratar de entender algo que sucedió, pero también vamos a los números para tratar de entender algo, ¿sí? Que puede estar ahí en el universo o que está por descubrirse. No sé, como los agujeros negros, ¿no? Decían, bueno, ahí Ujú, estaban en las operaciones de Albert Einstein, pero hasta hace poquito fue que se descubre realmente el primer agujero negro, ¿no? Que se pudo observar. Y entonces, ujú. gracias a los números, por el orden que se entendía de los números, pues se pudo deducir que existía eso, ¿no? Incluso dicen, gracias a los números, pues descubrimos el futuro por esas realidades que los números nos pueden marcar con las operaciones, pero que no estamos constatando todavía en la vida real y que pueden presentarse después. La bomba atómica se hizo con números, con cálculos, con todo esto, y después viene el experimento, ¿no? O sea, es un ejemplo a lo mejor muy terrorífico de mi parte, perdón, es algo que se me vino ahorita, pero pues es gracias a Sí, empezó conocer con el una idea orden. muy teórica, Ajá, ajá, una sí. idea terrorífica, de manera teórica, que cuando se logró en el mundo material, o sea, Ujú, vemos toda la destrucción que trajo, ¿no? Pero todo claro. empezó con una idea, con decir, ¿qué tal si esto puede pasar? Pero era todo muy, muy teórico, ¿no? Ujú, No sé si viste la película de Oppenheimer, sí, ¿no? claro. Ujú, Como hay un punto, como todo esto es tan nuevo, hay un punto en el que dicen, es que no sabemos si pasa esto, tal vez se acabe el mundo. O ujú, sea, tal vez hacemos que todo el planeta explote, ujú, porque era tan fuera de lo conocido en ese momento que estaban así como que los cálculos nos arrojan este resultado, pero no sabemos qué significa en términos físicos hasta que lo hagamos y puede ser ujú. que explote el mundo entero, no solamente una ciudad, ¿no? Como fue lo que pasó al final. Y pues su curiosidad era tanto, sus ganas de jugar a ser Dios eran tantas que lo hicieron. Y pues sí, fue una explosión contenida, no se acabó el mundo, pero pues sí se acabó el mundo para la gente que vivía en las dos ciudades donde cayeron bombas atómicas, ¿no? Claro. Sí, y bueno, ahí es un ejemplo que también esa sabiduría, ¿no? Pues la podemos usar para promover cosas para la humanidad o al contrario, ¿verdad? Para no, para destruirla, para destruirnos a nosotros mismos, a la vida en sí. Entonces, pues sí, regresamos a esta parte, las ecuaciones nos van a dar mucho, y bueno, todo esto viene de Pitágoras también, decir, él ya de alguna manera estaba postulando el orden se puede ver en los números, entonces el universo son números. Voy a unir eso con una frase de Albert Einstein, que es, bueno, según yo era Albert Einstein, que se me hizo muy interesante y dice,
las leyes de la física descubiertas por números, entendiendo el universo por números, ¿no? Dice, son las leyes de Dios, ¿no? O sea, el universo físico es, bueno, ahí está el orden divino, por decirlo de alguna manera, o simplemente el orden que pues, nos trasciende, que nosotros no pusimos, que estamos descubriendo, ¿sí? Descubriendo, pero que no está formulado en un caos, sino en una serie de leyes, ¿sí? Que pues manejan y gracias a todo eso, pues funciona como es ahora el universo, ¿no? No, Ujú. no sé si quieras agregar algo más de esto, Sí, Luz. pues nada más, volviendo a esto de que, hablando de que tal vez estos conocimientos, o si comparamos la filosofía de los presocráticos con, no sé, la filosofía de Heidegger, de Kant, que podría parecer así como que muy básica, muy poco sofisticada, pero la geometría, estamos estudiando la misma geometría. Estudiamos los teoremas de Pitágoras y de Tales y la geometría euclidiana, ¿no? Que todo fue en este tiempo. O sea, Ujú. eso no cambia porque es lo más básico. Y es tan básico que, pues, o sea, sin el teorema de Pitágoras no podríamos construir los rascacielos que existen ahora. Tan básico como eso, ¿no? Sí, claro. Que también es admirable, ¿no? Como al final de cuentas también sin mirar que el ser humano siempre ha tenido una creatividad, una inteligencia, porque que a lo mejor hay épocas donde es más evidente ese uso de su inteligencia, ¿no? Y que bueno, gracias a la historia nos queda claro, sí, que bueno, pues venimos desde pues personas muy sabias y gracias a esa sabiduría ha permanecido la humanidad o ha trascendido muchas otras cosas, ¿no? Sí, Eh, o sea, desde estos pensadores, nada más con las sombras y con la luz del sol, pudieron, ¿cómo se llama? Calcular la circunferencia de la Tierra, ¿no? ujú, O sea, esa idea de que la gente, de que los humanos creíamos que la Tierra era plana hasta hace, en realidad no, pero es que también a veces una disculpa, a veces el conocimiento pareciera que retrocede y no es que retroceda, sino que son así como que a veces hay estructuras que lo pausan, ¿no? O sea, como que el conocimiento que había en Grecia, podemos hablar de estos pensadores, pero también no sabemos qué tanto alcance tenían, porque ninguno de los postocráticos es algo que mencionamos la otra vez y no hemos hablado de eso hoy, ninguno de ellos dejaron escritos, al menos no escritos propios. ¿No? Y luego de repente llegaron ciertas, sobre todo instituciones religiosas, que de repente no dejaban estudiar, no dejaban aprender a leer más que a las élites y cosas así. Y entonces, en estos años, en el 500 antes de Cristo, se sabía que la Tierra era redonda, pero luego en el 1200 después de Cristo se creía que era plana. ¿No? sí, Así como claro. ahora podemos ver gente que tiene el internet y todo y cree que la Tierra es plana. En el año 2026 Ujú, también llega a pasar. O sea, al final de cuentas también el conocimiento está ahí y es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con él y qué tanto nos ujú. acercamos a él? Sí, Lucero, casi para ir cerrando, fíjate que aquí a mí lo que me surge un poquito más, pues es como generar una recomendación, una idea que se me está ocurriendo ahorita cuando yo te escucho y si ahora tenemos una época donde más bien ya pareciera, lo estoy diciendo ya pareciera porque no es verdad, que no necesitamos pensar, que no necesitamos filosofar. Y no es que no lo necesitemos, pero a la mano tenemos la forma de no hacerlo, ¿no? O sea, Ujú, si tengo una duda, pues simplemente puedo preguntar rápido en el celular y listo. Antes teníamos que ir a la biblioteca y buscar un libro y buscar para poder encontrar alguna respuesta, ¿no? ujú, Y creo que está bien que tengamos hoy todo eso a la mano. Qué bueno, pero creo que también parte de lo que me nace decirle acá es, también déjense preguntar un ratito, ujú, curioseen con lo que les va pasando, ¿no? Eh, a los niños, si estamos educándolos, no les demos todas las preguntas, pregúntenles más bien, ellos qué piensan. Sí, oye, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? ¿De dónde crees que vienen, hijo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué crees eso? Sí. Y creo que desde ahí es estimular esa curiosidad y nos pueden dar respuestas bien interesantes, ¿no? Que a lo ujú, mejor ni siquiera los habíamos imaginado y tal vez están muy fuera de la realidad, ¿no? Muchas veces pueden ser muy fantasiosos, muchas veces
a lo mejor van a ser hasta más acertadas de lo que nosotros hemos pensado, nos pueden Ujú, sorprender. Pero preguntarles a los niños, a los bebés de 2, 3 años, ya pueden contestar muchas cosas, a los adolescentes también. Creo que es una manera de conocerlos, pero también de seguir estimulando ese pensamiento, esa curiosidad, el que validemos sus respuestas y que de todos modos parte de la vida va a ser eso, muchas cosas no las vamos a poder encontrar ahí en un libro, no nos la va a dar una inteligencia artificial como, ¿qué quiero de mi vida? ¿A ujú, dónde voy a ir? ¿No? ¿En quién me quiero convertir? ¿Con qué tipo de pareja realmente quiero estar? Entonces, si nosotros vamos estimulando esa reflexión, pues es para que observen, para que se observen también para que puedan dar sus propias respuestas, porque hay cosas en la vida donde solo nuestras propias respuestas van a ser válidas. Y si no ujú, aprendemos a cuestionarnos y a buscar esas respuestas por nosotros mismos, si me responde alguien más, no me va a dar la pareja que yo quiero, no me ujú, va a dar la carrera que yo necesito. Necesito construirlo por mí, al menos acercarme a lo que me da significado realmente para poder construir mi vida desde ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que me fue naciendo, Lucero. No sé si quieres ujú. Me complementar parece otra cosa para cerrar. muy interesante ya para cerrar. Me gustó mucho lo que dijiste de esto de cómo contestarle a los niños. Ujú, Y me parece que sí es muy valioso para, como dices tú, para seguir fomentando su curiosidad, porque ve lo qué pasa, qué pasa con la curiosidad, nace la filosofía occidental, ¿no? Pero no solo para eso, o sea, para que sigan siendo curiosos toda su vida, pero también para encontrarnos con ellos en el nivel en el que están, ¿no? O sea, no le vas a explicar a un niño si te dice de dónde vienen los bebés y le vas a dar toda una cátedra sobre el óvulo y el espermatozoide, no va a entender. Entonces, si le dices, ¿de dónde crees que viene? Sabes en dónde está y puedes irlo guiando para prepararlo para que en un futuro entienda ujú, cómo el óvulo y el espermatozoide crean el bebé, ¿no? Y también esto que tú decías me parece que no hemos llegado a eso, pero es como muy del diálogo socrático. Y eso me lleva a que a veces, así como contestar esas preguntas de un niño, a veces una sesión de terapia es así, es un diálogo socrático con el paciente porque sí, o sea, tenemos en la punta de nuestro bolsillo, todo el mundo tiene una mini computadora, que eso es algo que hace 50 años hubiera sido impensable, donde podemos encontrar muchas respuestas, pero hay respuestas que no se buscan, que se construyen, descubre. ¿no? Ujú, O sea, se descubren. Puedes preguntarle a Google o a una inteligencia artificial cuál es la distancia de la Tierra al Sol, cuál es el peso del Sol. Y eso es algo que hace 1000 años no se hubiera podido saber ni en libros. O si acaso habría un aproximado, pero no habría un consenso. Ahora te lo puede dar hasta como con 6 decimales, ¿no? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la velocidad de la luz? Etcétera. Pero como tú decías, o sea, si le dejas la respuesta de una pregunta muy personal como los ejemplos que pusiste tú, ¿no? Mi elección de pareja, mi elección de profesión a otra persona, entonces no es una elección auténtica. Y volviendo al análisis existencial, el no vivir con autenticidad, el no vivir con consentimiento propio, nos va a dar muchos otros problemas. ujú. Sí, yo creo que más adelante, bueno, no creo, sino más bien más adelante vamos a tener un poquito de un diálogo con la filosofía y la inteligencia artificial ahora, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de esto y bueno, pues donde veremos las bondades y las cosas que serán importantes observar, tener cuidado, ¿no? Pero pues vamos cerrando, Lucero. Me gusta mucho que reafirmes esto y me gusta mucho también esta parte que dices, ¿no? El conocer a los niños nos va a ir dando una idea de cómo poderles ayudar. Me gustó mucho, ¿no? Recordé por ahí que me decían, un profesor, me encantó su frase, dice, los niños nos enseñan a ser papás. Los niños nos enseñan qué necesitan de la educación. ¿Y cómo? Pues cuando les vamos preguntando, ahí nos van dando una forma de acercarnos a ellos. Necesitamos estar abiertos a explorarlos, a descubrirlos. Gracias por recordarme eso, Lucero. Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos. Bye. Bye.